Bueno, 3 puntos más, victoria ante el ex líder, el Girona, y por supuesto ahora estamos ya eh, como únicos líderes debido a que el Palancas, pese a que ganó, el Madrid tenía un partido pendiente y se ha colocado ya el líder, un partido bastante interesante, seguramente un golpe que necesitaba el equipo para quitarse de una vez por todas esa mala vibra que nos dejó el derbi en el Metropolitano, además con mucha autoridad, dominando gran parte del partido. En muchos otros tal vez el Girona tuvo buenos avances, pero seguramente no fueron como para preocupar a Ancelotti y a sus jugadores. Bastante interesante que ha terminado el partido de una manera muy loca, con un gesto muy desafortunado de Nacho. Jamás creí que iba a decir esto de Nacho, pero esto ha sido terrorífico. Una patada injustificada. Espero que Portu no tenga nada grave y que se pueda recuperar a tiempo. Además, el gesto final que se le acerca y le dice algo. Algo seguramente habrá pasado, pero yo creo que esto es injustificable. Y si a mí me dicen mañana que Nacho, adicional a lo de la roja, le van a poner 2 partidos de sanción, es que no tendría nada que decirlo porque, repito, es lamentable y sobre todo, repito, teniendo en cuenta de quién viene, un tipo siempre ha estado tranquilo, calmado. Fue demasiado extraño lo que sucedió, pero bueno, eso lo hablamos al final del video. Vamos a hablar rápidamente de lo que ha sido el partido, que nos deja como únicos líderes del torneo español de fútbol y listos para el Napoli. Así que no lo de siempre, les pido que me acompañen hasta el final de este video y arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y nada, como ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, un partido bastante interesante en el que el Real Madrid ha ganado seguramente de manera plácida, con muchísima autoridad, y que le deja como único líder. Vamos a repasar las acciones importantes, cosas interesantes. Como siempre, me gusta hablar de los futbolistas en general y también de Carlo Ancelotti. Y bueno, pues sí, vamos a comentar rápidamente porque, como les decía, fue un partido que empezó un poco extraño, en el que el Girona estuvo bastante, intentándolo bastante, siendo bastante incisivo en lo que es la zona de ataque, estuvo creándole bastantes incomodidades a la defensa del Real Madrid, pero luego ya como el paso de los primeros 15 o 20 minutos se fue disminuyendo bastante el Girona, al punto de que el Real Madrid empezó a dominar la pelota y empezaron a crear ocasiones. Llega el primer gol con un pase brillante de Bellingham que cruza toda la saga del Girona para que oportunamente aparezca José Lu, la empuje, aunque se la pega al portero como casi siempre, termina rebotando mal al Gazzanini, creo que se llama el portero, y termina entrando el gol. Al final es lo que cuenta, que esté ahí dentro de los 3 palos, y una brillante asistencia de Jude Bellingham. El segundo, uno de estos corners que teníamos años que no le veíamos a Toni Kroos, brillante a la cabeza de Tchouaméni, que marca su primer gol en la liga después de una temporada y algo. Y bueno, bien por el francés. También es cierto que en el tercer gol, pues bueno, ya es un contragolpe. El Madrid estaba mucho más cómodo. El Girona trataba de encontrar por lo menos el descuento, y se encuentra con una situación bastante interesante en la que el Real Madrid ya solo esperaba, porque como les decía, el Girona intentaba, pero no daba la sensación de extremo peligro, decir, bueno, cuidado porque nos van a matar otro gol. No, o sea, no. Tuvo muy plácido el partido en ese aspecto, aunque es cierto que Kepa tuvo una tajada bastante importante y aparece ese gol en el que, bueno, creo que la asistencia es de José Lu, marca Bellingham, como ya nos viene acostumbrando, un gol bastante interesante allí que le da de primera, no le termina de pegar del todo bien, pero al final acaba entre los 3 palos, demostrando nuevamente que es un futbolista que sabe posicionarse muy bien dentro del terreno de juego y que la llegada que tiene al área es espectacular. Vamos a hablar uno por uno de los futbolistas, como siempre me gusta hacer, porque lo decía en Twitter, Kepa no es Thibaut Courtois y seguramente en su vida lo vaya a hacer, porque lo de Courtois es impresionante, pero es un portero que ha estado cumpliendo seguramente. Creo que cumple más que Lunin y lo siento muchísimo porque sé que hay mucha gente que le tenía mucha esperanza al portero ucraniano, pero creo que Kepa está haciéndolo bastante bien. Deja algunas sensaciones malas cuando sale algunas veces por los aires o cuando va a atacar o va a jugar con los pies, pero también deja alguna que otra parada interesante. Hoy le sacó una, creo que fue a Yangel Herrera, no me acuerdo, y bajo palos absolutamente crítica, y que bueno, creo que ese descuento hubiese puesto el partido bonito para el Girona. Entonces creo que bastante interesante esa parada, esa tajada que ha tenido el portero español Kepa Arrizabalaga. Hablando un poco de la saga, Nacho, lo de siempre, cumplidor, y
está ahí para lo que le coloquen. Ha tenido un partido tal vez no tan complicado. Se lo ha complicado él mismo sobre el final del partido, que yo sigo creyendo que algo ha sucedido entre Portu y Nacho para que pase esto que ha pasado, porque es realmente triste la imagen que hemos visto de Nacho. Y encima, bueno, él después le dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Pero luego se acerca, le comenta otra cosa, no le gusta al otro, bueno, se forma una tangana ahí espectacular y Nacho, bueno, acaba expulsado porque creo que la falta está bien pitada, creo que es claramente expulsión porque es un gesto desafortunado. Rudiger, pues bueno, lo de siempre. Va tan sobrado que a veces da la sensación que va por encima y hasta se excede, pero buen partido de Rudiger, se me volvió el alma al cuerpo en un momento que Rudiger se echó al piso por una patada de Yángel Herrera, una tijera que le hizo Yángel. Pero bueno, parece que no tuvo mayor complicación. Otra cosa, vamos a ver con qué centrales aparecemos en el siguiente partido en la liga, porque Nacho va a estar obviamente suspendido, Álava lesionado, aunque bueno, de pronto Álava llega a ese otro partido, pero seguramente va a llegar muy justo. Y ya sabemos pues que Eder Militao está bastante mal y no va a volver por un buen tiempo. Y es raro comentar esto a principio de temporada, cuando parecía que esa parte de los centrales era lo mejor de lo mejorcito que había o lo segundo mejor después del centro del campo. Lo del lateral izquierdo, lo he comentado aquí. Ferland Mendy es un drama y Fran García me genera dudas. No es tan dramático como Mendy, pero me genera muchas dudas Fran García. Ancelotti tal parece que igualmente. Y bueno, ha terminado por caer en la tentación de Eduardo Camavinga, que había hecho un partidazo. Al principio creo que los primeros 20 minutos como todo el equipo sufrió porque no estaba recibiendo tantas ayudas, pero resolvió y no tengo miedo de decirlo, creo que Camavinga es el mejor lateral izquierdo que tenemos a día de hoy. Ya lo era la temporada pasada, con la adición de Fran García había dudas, pero creo que en líneas generales porque resalta mucho en campo contrario y se defiende bastante bien también, aunque tiene momentos como alguien que no está en su hábitat natural. En el lateral derecho, bueno, Carvajal enfrentaba a Savinho y al punto de que lo secó tanto, que Savinho era una de las sensaciones que estaba dejando el torneo a día de hoy, y lo secó tanto Dani Carvajal que el entrenador Michel le tuvo que cambiar de banda. Después Camavinga también lo sostuvo bastante bien, pese a que todavía parecía que tenía alguna molestia, o eso creo haber escuchado. Resolvió bastante bien el partido, está a un nivel bastante interesante Dani Carvajal. Hablemos del centro del campo con Tchouaméni, que lo primero que voy a decir de Tchouaméni es que ya Ancelotti no tiene ninguna excusa para dejar en el banquillo a Tchouaméni, a menos que sea un problema físico o que necesite descanso, pero ya no tiene ninguna excusa para cargarse a Tchouaméni, porque definitivamente, no solamente por el gol, por el gran partido que ha hecho, siempre apoyándose en ese poderío físico que sabemos que tiene Aurelio. O sea, es impresionante lo que nos ofrece el francés cuando está en esa zona del campo. Y nada, lo de Kroos. Bien Kroos, creo que con 33 años que tiene, maneja muy buenos partidos y todavía le quedan unos cuantos en esas piernas seguramente. Un pase espectacular ahí en el córner que hace tiempo no le veíamos, bastante bien la verdad. Valverde no me ha terminado de convencer. Siento que hace falta ese Valverde de inicio de la temporada pasada en que, bueno, dejaba acciones de gol tras partido, en que esas arrancadas y esas zancadas, además el esfuerzo físico que hace para ayudar en defensa, creo que es un futbolista que Ancelotti lo sabe y creo que todos estamos de acuerdo, debe estar siempre o casi siempre en el 11 titular. Ahí como siempre de enganche, Bellingham, que creo que en el primer tiempo en esa reacción del Real Madrid estuvo absolutamente brillante, siendo el enlace entre los mediocampistas y la delantera. Pase absolutamente brillante, bien colocado en la jugada del gol y asistencia. Un gran partido para el inglés que se fue sustituido, me imagino que Ancelotti pensando en el partido contra el Napoli entre semanas, así que muy buen partido del inglés que vuelve a marcar y sigue ahí peleándose por el Pichichi. Y hablando un poco de Pichichi, José Lu, que lleva creo que ya 4 goles. Bellingham lleva 6, 10 goles entre los dos. La verdad es que esta dupla está resultando bastante bien para el Real Madrid. José Lu, lo de siempre, un futbolista que no brilla en exceso, pero que cumple. Hoy ha marcado otro gol, aprovechando cada oportunidad que se le pone enfrente. Y la verdad es que ha hecho un gran partido, ha marcado, que al final siempre es lo que se le pide a un delantero. Ha tenido otra que tal vez, o no ha tenido tan claras como el partido ante Las Palmas. Y que bueno, la primera que tuvo la mandó a guardar. Así que muy buen partido de José Lu, según mi criterio. Bueno, lo de Vinicius, normal de una persona que es su primera titularidad tras una lesión muscular, más teniendo en cuenta que es su primera lesión. Se le ve falto de ritmo, falto de confianza, ni siquiera se conoce, es que desconocemos a Vinicius, ese Vinicius que protesta todo, pues no, hoy estuvo un poco desconectado, creo que es esa falta de confianza, además de que seguramente él está como que, bueno, si voy muy justo, ¿cómo les explico? Si me esfuerzo mucho, tal vez tengo una recaída y no es prudente en este momento que vaya a suceder algo así. Así que tiempo al tiempo, que creo que Vini volverá bien.
Con respecto a los cambios, Ceballos siempre esforzándose, pero creo que teniendo en cuenta los centrocampistas que tiene el Real Madrid, o sea, no creo que haya mucho que hacer ahí con el tema de Dani Ceballos, pero creo que se esfuerza bastante cuando le entregan minutos a Brahim, que bueno, tuvo otra vez los 5 minutos habituales de Carlos. Me parece increíble, sobre todo teniendo en cuenta el partido que hizo la otra vez. Fue el primer cambio, ni siquiera duró 60 minutos. Y bueno, ahí dejó una arrancada espectacular, un giro donde pisó el balón y hizo el pase mal a Rodrigo, pero cada vez que entra causa esa sensación de desequilibrio que creo que un futbolista del Real Madrid debería tener. Vamos a ver cómo resuelve el tema de Ancelotti y de Brahim. Lo de Rodrigo, increíble. Sigue siendo un absoluto crack en el 1 para 1, endemoniado. Tuvo una jugada absolutamente bestial que no entró por muy poco. Y creo que sigue teniendo esa ansiedad de no poder marcar goles. Pero ojalá que pueda resolver ese problema. Creo que el banquillazo le vino bastante bien a día de hoy. Y la verdad, para ver si refresca un poco la mente, yo lo hubiera dejado los 90 minutos fuera. Incluso hubiera sacado a Brahim por Vinicius antes que al mismo Rodrigo. Pero bueno, Ancelotti se supone que sabrá más de fútbol que yo y por eso él está ahí. Yo estoy haciendo videos. Bien, lo de Modric, que estaba viendo que hay mucha gente diciendo que hay caso Modric. Ya empezaron a decir que hay caso Modric. 2 titularidades y 0 minutos en 2 partidos en 180 minutos en Liga. Cuidadito si el italiano no nos sorprende con una titularidad de Modric ante el Napoli. Cuidadito porque este Ancelotti ya nos ha demostrado que medio loquillo el hombre. Pero nada, victoria importante, contundente, con mucha autoridad, lo que necesitaba el equipo y nada, a seguir sumando, a seguir enfocándose en esta liga que para mí es el objetivo que debería tener prioritario el Real Madrid a día de hoy, siendo un poco realistas con el equipo que bueno, no termina de convencer en muchas zonas del campo, aunque repito, ya ha estado bastante bien. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre te digo, like, suscripción a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.